Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, llegamos a nuestro día jueves, día de sedientos. Así que preparándonos para esta noche, para buscar de la presencia de Dios, de su ministración, de su espíritu. Así que bueno, listos para lo que Dios tiene para nosotros. Pero ahora, como decimos siempre, a orar por el devocional, a pedirle que Dios nos hable y que nos ministre. Hoy quiero dejarles una enseñanza que obviamente está en las Escrituras, es la enseñanza de Dios para todos nosotros, entre los cuales obviamente también me incluyo. Pero vamos a orar juntos ahora por esta enseñanza. Padre, yo te doy gracias y te pido que nos enseñes y nos ministres por medio de tu palabra, a fin de que, Señor, seamos completos, formados, preparados para todo lo que tú nos quieres entregar. Te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, vamos a ir al libro de Santiago, uno de los libros que estamos leyendo esta semana, libro de Santiago. Espero que esté leyendo, y si no lo está haciendo, hágalo. El libro de Santiago es un precioso libro que nos deja muchísimos consejos para la vida práctica del Evangelio, para una vida práctica. Pero ahora vamos, Santiago capítulo 1, y vamos a leer un par de versículos, del 2 en adelante. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Sabes? Santiago, cuando habla en este tema acerca de los que pasan por pruebas, y cuando habla de pruebas, la palabra que se usa aquí para pruebas es la palabra que significa aflicción, persecución, es prueba de cualquier tipo. O sea, no solo está hablando de un ataque del enemigo, no necesariamente las pruebas por las que pasamos es un ataque del diablo. Habla de cualquier tipo de prueba, de cualquier tipo de situación que pueda generar en nosotros una aflicción o que pueda generar en nosotros un momento difícil, incluido también aquellos ataques del infierno, aquellas tentaciones que vienen a nuestra vida. De hecho, Jesús enseñó esto mismo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y esto es lo que Santiago dice: cuando pases por diversas pruebas. No está hablando si llegás a pasar. O sea, nosotros por vivir este mundo pasamos por situaciones difíciles que nos afligen, que nos angustian. A veces una situación económica adversa, la pérdida de un ser querido. No son cosas donde interviene el diablo. Puede haber un ser querido al cual le llegó el tiempo de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, nos aflige, nos duele, porque es alguien a quien amamos y no queremos desprendernos de él. Pero sabemos que es el tiempo de Dios. Pero pasamos por pruebas. La realidad es esta: el Evangelio no nos exime de pasar por pruebas. Y como le dije recién, Jesús lo dejó claro: en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que Santiago quiere enseñarnos es cómo nosotros debemos enfrentar esos momentos de prueba, de aflicción, aún de tentación que nos tocan vivir. Y utiliza una palabra, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa es la palabra que utiliza: enfrentar nuestras pruebas con paciencia. ¿Sabes? La palabra paciencia es una palabra griega que no describe una espera pasiva. Paciencia no es alguien que dice: bueno, me tocó y que sea lo que Dios quiera. No es eso. La palabra paciencia describe una espera que es sufrir sin rendirse. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar momentos de aflicción, pero sin rendirnos, sin someternos a esa situación, sino todo lo contrario, sabiendo que esa situación tiene un propósito de parte de Dios. Y usted me dirá: pastor, pero ¿qué propósito puede tener de Dios un momento de aflicción? Bueno, Santiago nos habla de dos propósitos principales. Uno, dice que los tiempos de aflicción o de prueba ponen a prueba nuestra fe. ¿Qué significa eso? Que gracias a esos tiempos de prueba, nuestra fe es revelada, es manifiesta,
es dada a conocer, pero es dada a conocer no para Dios, que ya lo sabe, sino para nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos damos cuenta qué fe tenemos en realidad. A veces pasamos por un momento difícil y ¿sabes qué? En lugar de permanecer, de soportar y sin rendirnos, de creer en Dios, de buscar esa salida, ¿sabe qué hacemos? Nos enojamos con Dios, nos dejamos de congregar, o otros a lo mejor intentan salir de la prueba haciendo cosas que no deben hacer, pero con tal de escapar de la situación lo hacen, u otros simplemente se desaniman, se dan por vencidos, pierden la fe, y esas son cosas que no nos pueden pasar, porque esas son cosas que van en contra o revelan cuál es el sentido de nuestra fe. Entonces Santiago dice, ustedes pasan por prueba para conocer, para que la fe sea revelada. La fe es puesta a prueba. ¿Y para qué la fe es puesta a prueba? Para que yo pueda perfeccionar esa fe, para que pueda crecer. Por eso dice el texto, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? Esa palabra, perfectos y cabales, está tomado, es una expresión que se toma de los Juegos Olímpicos, perfectos y cabales. ¿Sabe? La palabra perfecto tenía que ver, había 5 competencias en los Juegos Olímpicos, y el que ganaba una de esas 5 competencias era llamado perfecto. Pero el que obtenía victoria en las 5 competencias, ese era llamado cabal o entero, completo. ¿Por qué? Porque había tenido victorias en todo. ¿Y para qué Dios usa las pruebas? Para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter, para hacer crecer nuestra fe, para que seamos completos, a fin de que vivamos vidas victoriosas, bendecidas. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo? Dios tiene una tierra preparada para tu vida, y esa tierra yo la tengo que ir a poseer, y es importante cómo está mi fe, es importante cómo está mi carácter, es importante qué tan completo soy yo para poseer la bendición. El otro día, no quiero extenderme mucho en esto, pero el otro día cuando compartía con mis hijos yo les decía la importancia de formar carácter, porque a veces recibir cosas sin tener un carácter formado puede ser perjudicial. A ver, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, te doy un ejemplo. La Biblia dice que la prosperidad de los necios, del impío, lo echará a perder. O sea, puede venir una bendición grande, pero no tener carácter formado hace que esa bendición, en lugar de afirmarme en Dios, me eche a perder, me saque de la voluntad de Dios. Y hay ejemplos. Por ejemplo, Saúl fue un hombre que recibió autoridad, pero que nunca formó carácter. Y Saúl tomó decisiones que maldijeron a la nación por tener autoridad sin carácter. Sansón, él recibió unción, pero no tenía carácter, y la unción, no digo le jugó en contra, pero él terminó sus días, a pesar de ser un ungido, terminó sus días en cautiverio. Entonces yo quiero que entendamos esto. Dios lo que nos está explicando aquí, que muchas veces esos momentos difíciles que vivimos, y que no sean las grandes pruebas, aún las cosas pequeñas, cosas que nos sucedieron y que revelaron que hay cosas, áreas de nuestro carácter que no están cambiadas, o que hay áreas de nuestra vida que no están afirmadas en Dios, que nuestra fe no es lo que creemos, o que no somos tan santos o tan buenos como pensamos. ¿Para qué Dios lo hace eso? Para que seamos completos. No es para acusarnos, es para que seamos completos. ¿Y cómo? Como dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídala a Dios. Cuando yo me doy cuenta que un área no está bien en mi vida, tengo que ir a Dios y pedirle que Él cambie ese área, que Él la fortalezca, ir a la palabra, buscar su ayuda, buscar su consejo. Y eso hace que mi vida se vaya formando. ¿Para qué? Para ir por cosas mayores. Por eso, quiero volver a la palabra. Santiago dice, cuando estés en diversas pruebas, sumo gozo. Sumo gozo parece una locura, pero sumo gozo porque es señal de que Dios quiere formar tu vida para darte cosas mayores. Termino con un ejemplo para que lo entiendas. Israel es librado de la esclavitud de Egipto
y Dios le promete una tierra, pero antes lo lleva por el desierto. Y en el desierto Dios lo utilizó para formar su vida. Le dio leyes, le dio mandamientos, le dio promesas, pero también les hizo conocer lo que había en su corazón. Si habían de seguir y de obedecer sí o no a Dios. ¿Con qué propósito? Formar sus vidas para poseer las muchas y grandes bendiciones que Dios tenía para ellos. Por eso Santiago dice: tené por sumo gozo cuando estés en prueba. Dios te está formando, porque tu prueba tiene un fin, pero tu bendición viene y es para siempre. Vamos a orar juntos por esto. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser personas sabias, personas entendidas, personas que puedan sobrellevar los momentos difíciles, las situaciones difíciles, esas cosas que se nos atraviesan en el camino. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Y si alguna de esas cosas revela que algo no está bien o algo necesita ser corregido en nosotros, que tengamos la paciencia, la sabiduría, la gracia tuya para corregir eso, para buscar tu ayuda, a fin de que nosotros sigamos creciendo en ti, para recibir esas cosas mayores que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente y nos vemos esta noche en la iglesia y mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.